el objetivo en este punto específico y particular de lo que es el Congreso, donde queremos hablar, pensar, reflexionar, discutir acerca de la responsabilidad social de los medios, por un lado, y de los periodistas, por el otro, no somos lo mismo, por suerte, es el enfoque que le vamos a dar está vinculado con periodismo, noticias y coberturas sobre justicia. Esto tiene una mínima historia en cuanto a que desde hace varios años el Foro de Periodismo Argentino ha firmado un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del cual estamos desarrollando tareas de capacitación, debate y encuentros entre magistrados, voceros de los poderes judiciales y periodistas. Y subrayamos enfáticamente la palabra encuentro porque consideramos que es un valor fundamental que tenemos que desarrollar en la formación de ambas partes. Los periodistas necesitamos entender mejor cómo funciona el Poder Judicial y tanto como nosotros los jueces, magistrados en sus distintas áreas y funcionarios superiores de los poderes judiciales necesitan también acercarse y entender cómo funciona la prensa en su conjunto. Nosotros tenemos dos invitados en esta mesa, lamentablemente la tercera persona que había sido convocada, el doctor Carlos Andreucci, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, no pudo hacerse presente. Los que sí están y a quienes agradecemos especialmente es Ezequiel Klass y el doctor Daniel Rafecas, a quien enseguida vamos a presentar con títulos y honores. En particular, lo que nos motiva en esta mesa es apuntar a dos preguntas centrales. ¿Cuáles creen ustedes que son los errores más frecuentes que comete el periodismo en la cobertura de justicia y qué aportes realizarían ustedes para mejorar las coberturas sobre este tema? Dicho esto como marco central, vamos específicamente a quiénes son los protagonistas de esta mesa en particular. Ezequiel Klass es periodista egresado de la Universidad Católica hace 14 años y abogado de la Universidad de Belgrano desde hace 6. Realizó estudios de posgrado en la maestría de periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el título de especialista en planificación y gestión de la actividad periodística del año pasado. Es profesor por concurso de Derecho a la Información en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y desde hace 3 años es el director de Comunicación y Prensa de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Ezequiel, tu tema. Gracias, Fabio. Buenas tardes a todos. Gracias a FOPEA por la invitación. Yo querría hacer una introducción para dejar en claro desde qué lugar hablo en términos de pensamiento o oposición respecto a la relación que debe darse entre prensa y justicia. Por ello quiero decirles que soy vocero de la Corte de la Provincia de Buenos Aires porque previo a ello este tribunal dispuso crear esta figura a través de una resolución firmada por todos sus miembros en el año 2004. Por el marco formal, esto ya de por sí es una clara señal, así lo entendemos nosotros, sobre la posición que se adopta en favor de la importancia que tiene esta relación. Y para ser más precisos en cuanto al alcance que se le busca dar a este vínculo, esta resolución, que insisto, se remonta al año 2004, establece pautas tales como, por ejemplo, la información judicial suscita interés social y debe darse a publicidad. La actividad judicial debe ser conocida por la comunidad. Hay que suministrar a los medios de comunicación toda aquella información que requieran, salvaguardando el principio de inocencia, el denominado secreto de sumario y los datos que, por su contenido íntimo o familiar, deban quedar reservados. Es necesario contar con un canal de difusión e información entre este Poder Judicial y los medios de comunicación. El vocero debe especificar el contenido de los pronunciamientos judiciales en aquellos casos en los que se detecte que la información es errónea o parcial. De ser solicitado, también el vocero debe asesorar a jueces y funcionarios de cualquier fuero e instancia en su comunicación y relación con los medios. Y también plantea esta resolución que se debe asegurar un trato equitativo entre los medios en cuanto a la difusión de información y eso
a las fuentes judiciales. Quiero señalar esto porque es desde el respeto de esta plataforma que a diario venimos trabajando en la relación con la prensa y en lo que a mí respecta, por lo menos desde mediados del año 2006. Claramente, muchos de ustedes que pueden haber intervenido en encuentros en donde se trata de hablar de la relación de medios y justicia, habrán escuchado que se caracteriza por ser una relación muchas veces conflictiva, con tensiones, y la verdad es que la idea es, por lo menos de nuestra parte, desde la provincia de Buenos Aires, en donde se encuentra el 40% del servicio de justicia de la República Argentina, tratar de abordar este vínculo de una manera constructiva, creativa y no destructiva o no en base a la indiferencia. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas prácticas y reflexiones que contribuyen en este sentido y que por supuesto dependen que se apliquen de ambos lados, desde la Administración de Justicia y del lado de la prensa. Inicialmente me parece que una práctica muy acendrada es la de las generalizaciones. Y de uno y otro lado, y esto realmente atenta contra la posibilidad de fortalecer el vínculo. En el ámbito judicial hay generalizaciones que tienden a determinar que a veces uno habla con jueces o con funcionarios y unifiquen y planteen que los medios son un desastre, o los periodistas dicen lo que quieren o inventan todas las noticias que publican. Y del otro lado, muchos periodistas generalizan a partir de una práctica que es muy usual, y es, a partir de un fallo que tal vez no gusta, por posición personal, por posición editorial, y aclaro, el derecho a crítica es absolutamente legítimo e inatacable, arriban a conclusiones del tipo, esta es la justicia argentina. Es decir, desde el caso particular se cae en una sentencia acerca de todo el sistema de justicia del país, que por cierto es realmente muy grande, con muchas divisiones, con características muy dispares según el lugar en el que nos ubiquemos. De alguna manera, tratando de ir hacia las preguntas que planteó Fabio, si el periodismo, claro que el periodismo no es un proceso judicial y por eso no cabe pedirle las garantías, la dialéctica o los procedimientos que sí rigen los procesos judiciales, a cambio sí se puede pedir equilibrio, sí se puede proponer evitar la tendencia de un sector de la prensa de asumir, tal como lo ha señalado FOPEA, el rol de juez. Si las reglas exigibles a la información en el periodismo no son las reglas que rigen el procedimiento civil o penal, cuanto menos sí sería apropiado del lado de la prensa conocerlas, saber un mínimo del procedimiento que rige el caso sobre el cual se esté informando resulta elemental. Se ha hablado y se hablará siempre de las diferencias de tiempos entre la actividad judicial y la actividad periodística. Yo creo que en realidad no es una tensión que pueda hacerse o centralizarse o considerar que es particular de la relación medios y justicia. Yo comparto lo que señaló Tomás Abraham en cuanto a que en realidad lo que son distintos son los tiempos de los medios y la sociedad. Es más, Abraham lo que dice es mejor que sea así, porque si el vértigo fuera real estaríamos todavía más locos de lo que estamos. Evidentemente los tiempos de la sociedad, no solo de la justicia, son más lentos, morosos e inexorables que los de los medios, que en muchos casos parecerían inaugurar el mundo cada día. Es decir, todo lo que ocurre en el tiempo mediático parecería no dejar huellas. En cambio, en el tiempo de la sociedad siempre hay marcas profundas que afectan a todos y que son difíciles de borrar. Entonces, ¿cómo no van a existir diferencias de tiempo y a partir de allí tensiones entre justicia y medios si la hay entre los medios y la sociedad en su conjunto? Yo siempre digo que la prensa y justicia es lo que un velocista a un maratonista. Son velocidades y marchas muy distintas, dejando de lado de que en muchos aspectos la justicia excede, y esto con una mirada crítica lo digo, holgadamente los plazos razonables. Para hacer alguna consideración puntual sobre este aspecto, la cuestión de las diferencias de tiempo entre prensa y justicia.
sería importante, es importante, hay periodistas que tienen muy claro la importancia de comprender los plazos en un proceso judicial. Del otro lado, desde la justicia, la diferencia de tiempos no puede justificar, no debería justificar el silencio absoluto en una causa de interés público. Tomándose recaudos, siempre se puede informar sobre un proceso en curso. Yo lo que voy a leer es literal de la resolución de la Corte de la que les hablé en la introducción. La falta de una respuesta al requerimiento informativo puede derivar en situaciones no deseadas, como la difusión a la población de los probables resultados de actuaciones que luego no siempre coinciden con los pronunciamientos judiciales. Creemos francamente que se puede informar sin vulnerar normas del debido proceso, se puede comunicar la marcha de un proceso para que la gente entienda. Y esto se asocia al lenguaje, que es otra de las tensiones históricas, pero yo creo que pueden ser zanjadas fácilmente, porque las diferencias del lenguaje de una resolución y una crónica o un comentario radial televisivo pueden ser saldadas en la medida que el juez o un asistente, un vocero o un auxiliar de prensa pueda explicar de qué trató una resolución. Esto puede ser en on o en off the record. Puede haber un comunicado que ayude a entender una resolución, una síntesis del fallo. No parece tan complicado. Al día siguiente el público va a ser destinatario de una información correcta y entendible. Y del lado de la prensa, ya concluyendo, transmitiría algunas pautas que son, en definitiva, no las que desde, digamos, no me surgen a mí decirlas, sino que son las que veo en aquellos colegas de ustedes que habitualmente trabajan la información judicial, con los que habitualmente yo me vinculo y que me parece que informan de una manera muy responsable a propósito del título que le dan a este Congreso. Consultan, llaman al juzgado, piden por el juez. Si el juez no habla, averiguan si hay un encargado de prensa que pueda auxiliar. Siempre agotan la chance de que el organismo que lleva la causa o que dictó una resolución de su visión del tema. Esto hacen muchos periodistas y es lo que me cabe proponer. Es decir, más allá que integren la noticia, no se conforman solo con fuentes alternativas. Si no habla el juez, bueno, y si no hay nadie que responda, el periodista, habiendo hecho el intento, va a poder decir, intentamos comunicarnos, intentamos hablar y no quiso hacer declaraciones. Es indispensable dedicar tiempo a construir relaciones directas con fuentes judiciales. Esto es muy difícil porque los jueces no están deseosos de generar estas relaciones, los jueces no están queriendo mayormente tener vidriera en los medios, no tratan de, entre comillas, vender temas. Entonces es un trabajo muy dedicado, esforzado el que tienen que hacer los periodistas, pero si le dedican tiempo, yo estoy seguro que pueden consolidar relaciones muy valiosas con fuentes directas, con fuentes judiciales, para tener una relación de primera mano. Me parece que en el ámbito de la información judicial, tal vez uno de los efectos que advierto es que hay mucho periodista que comenta noticias de colegas, es decir, que no va a tener una relación directa con la información que está difundiendo, sobre la que está opinando. Es muy importante construir relaciones con gente experimentada en distintas ramas del derecho, sean abogados, ex jueces o docentes, que puedan servir como fuentes de conocimiento en temas no tan transitados o para despejar dudas. Y una última sugerencia, creo que es muy importante que los periodistas lean las sentencias o las resoluciones sobre las que informan. Parece una obviedad, pero muchas veces esto no se advierte, y hacer un análisis de primera mano en este sentido es sumamente indicado. Digamos, se trata de hablar con convicción de aquello que se ha leído. Nada más. Enseguida vamos con la ronda de preguntas. Lo primero, agradecer la precisión en el tiempo. Muy gentil, don Clas. Veníamos atrasados, estamos recuperando terreno como el tren de larga distancia. Vamos en esta segunda etapa
a escuchar la exposición del doctor Daniel Rafecas, abogado de ciencias penales, profesor regular de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario, y desde hace 5 jueces, juez federal en la capital federal. ¿Qué dije yo? Desde hace 5 años es uno de los jueces. Sí, no aclare que oscurece. Bueno, gracias Fabio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi agradecimiento a FOPEA, especialmente a Daniel Santoro por la invitación a estar presente en este panel. Antes que nada quiero pedir públicas disculpas en este estrado por mi ausencia en una ocasión similar hace 2 años, que estaba también invitado para un panel, pero no pude venir. Se dio justo que nació mi segundo hijo. Veníamos preparando y comprometidos mi presencia como 2 meses antes, confirmando mi presencia hasta el último momento. Teníamos esta situación y efectivamente, como suele suceder, mi hijo Andrés nació justo el día y la hora de que yo tenía que estar en el Congreso de 2007. Agradezco que este año este panel no haya sido el 30 de noviembre, porque si no hubiera sido el cumpleaños de Andrés, que ya cumple 2, así que tampoco hubiera podido venir. Menos mal que no fue. Bueno, quería compartir con ustedes entonces algunas reflexiones en torno al tema que nos reúne hoy. El punto de partida de la serie de posibles señalamientos que se pueden hacer desde la mirada de la justicia hacia el periodismo, tiene que comenzar con una aclaración muy importante, a mi juicio, que es el hecho de que los jueces, los operadores jurídicos, los operadores judiciales, tenemos que tener profundo respeto por la crítica periodística y tener muy claro que el periodismo de investigación es algo muy distinto de lo que es la investigación judicial. Tiene otros estándares, otros cánones, tal vez otras licencias, otras libertades, y eso está muy bien que sea así. Y entonces quería dejar aclarado que, que posibles señalamientos que yo formule en mi presentación no tienen nada que ver con este absoluto respeto por el trabajo periodístico en el ámbito de las noticias judiciales, que es absolutamente importante, necesario para el control del funcionamiento de las instituciones democráticas y para la consolidación del Estado de Derecho. Ahora sí, entonces, lo primero que tendría que decir es que nosotros, los agentes judiciales, tenemos que tener plena conciencia de que ya en el siglo XXI los medios masivos de comunicación han llegado para quedarse en el ámbito de agencias que forman parte del sistema de administración de justicia. Es decir, los medios de comunicación tienen un rol indispensable, insustituible, en el funcionamiento del sistema de justicia. No son un agente extraño, no son un cuerpo que está por afuera, sino que está dentro del sistema de administración de justicia. Estamos siempre pensando en un modelo democrático de Estado. Y entonces esto obliga a un replanteo de todas las cuestiones de la relación entre los jueces y los periodistas dentro del marco de este sistema de justicia. Del lado de los jueces, nosotros creo que tenemos que replantearnos profundamente el manejo del lenguaje que trasladamos en las resoluciones y que incluso a veces trasladamos también a nuestras declaraciones públicas, formales o informales, en off o en on. Creo que en segundo lugar tenemos que terminar de remover prejuicios respecto de la labor periodística. Créanme que hay muchísimo prejuicio respecto del papel que cumplen los medios de prensa en el marco del sistema de justicia. Y en tercer lugar, creo que tenemos que tender también desde la justicia puentes de comunicación estables, sistemáticos, con los medios de prensa.
En ese sentido quiero destacar en el orden nacional, como creo que todos ustedes saben, desde hace ya un tiempo está funcionando una agencia de noticias y una página web desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el CIJ, el Centro de Información Judicial, que realmente creo que es un formidable paso adelante en el tendido de estos puentes de comunicación. Desde la presidencia de la Corte Suprema, yo diría de la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema, hay un claro mensaje institucional del Poder Judicial de la Nación de establecer estos contactos, de remover estos prejuicios y de avanzar hacia una relación más estrecha, profesional, cada uno desde su rol, entre jueces y periodistas. Y además este respaldo institucional nos viene muy bien a aquellos jueces que ya, por una u otra razón, tenemos contacto con periodistas, trabajamos con el periodismo gráfico especialmente, porque el contacto entre jueces y periodistas también a veces es aprovechado por otros sectores, por abogados, por querellantes, por defensores, por las partes, para, bueno, intentar alguna estrategia de remover del caso al juez, de desprestigiarlo, etcétera, a través de mostrar la relación entre el juez y el periodista. Con el respaldo institucional que ahora está dando la Corte a esta estrategia, bueno, estos caminos no ya se encuentran cerrados. Y para nosotros esto entonces es un fuerte respaldo a los que ya venimos trabajando más o menos con mayor o menor acierto avanzando en esta relación con el periodismo. También, por supuesto, el hecho de que los medios formen parte del sistema de justicia, y especialmente del sistema de justicia penal, también genera responsabilidades a los periodistas. En el primer orden de consideración viene la cuestión de la capacitación. Se advierte un déficit de capacitación, de entrenamiento, en cuestiones técnicas básicas, elementales del derecho, especialmente en lo que a mí incumbe de lo que es el proceso penal y de lo que es el derecho penal. Entonces se confunde, no sé, el auto de procesamiento con la sentencia, la elevación a juicio con la condena, bueno, cosas por el estilo que generalmente traen distorsiones que, bueno, si se pueden neutralizar, mucho mejor. Y también señalaría en este sentido, en cuanto a los rudimentos, las cuestiones básicas del derecho penal, especialmente las finalidades que persigue el derecho penal y las finalidades que persigue la justicia penal. Me preocupa especialmente en este sentido que desde algunos sectores de la prensa se confunde muchas veces justicia con seguridad. Es decir, se confunde o se cree que los jueces tenemos como misión contribuir a las demandas públicas de seguridad que provienen desde amplios sectores del Estado. Y la verdad es que el papel que cumplen los jueces penales respecto de las cuestiones de seguridad es un papel, yo diría, de segundo orden o secundario. Entonces, tal vez conociendo un poco más en profundidad los fines del derecho penal, los fines de la justicia penal, que están más relacionados con asegurar un repertorio de garantías constitucionales que tiene que ver con el debido proceso penal, que tiene que ver con principios como la culpabilidad, la estricta legalidad. En definitiva, poner un freno al poder estatal respecto de los ciudadanos que van a parar al sistema de justicia. Esto creo que también sería muy interesante. Y de todos modos, hay que matizar esta crítica en el sentido de que en los últimos 10 años ha habido un avance en este sentido. No es lo mismo la posición del periodismo de hace 10 años que la posición actual. Me parece que ha habido en este sentido una concientización de la separación entre lo que es la justicia penal y la seguridad. Bueno, la otra cuestión, algo dijo recién Ezequiel, la enorme distancia que separa los tiempos judiciales de los tiempos procesales. Está claro que estos tiempos, esta diferencia de tiempos es muy difícil de acortar, pero desde la mirada de los jueces o de la justicia está claro que esta incompatibilidad de tiempos hace que, o se advierte que efectivamente
cuando desde la justicia se contacta con un periodista y se le transmite una resolución que tiene una larga lista de fundamentos, la noticia luego revela que el periodista, bueno, transmite una noticia en muy poco espacio y no se advierte una lectura de los fundamentos, y hay un traslado de la noticia por ahí hasta defectuoso. Pero bueno, esto la verdad que es muy comprensible el hecho de que por ahí a las 5 de la tarde se envía una resolución judicial y en la redacción esa tarde ya tiene que estar listo la nota. Así que realmente esto me pregunto de qué manera lo podemos, es más un interrogante que una crítica, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar? Un aporte que se ha hecho, que nosotros venimos aplicando, si se puede decir exitosamente, de la experiencia de mi juzgado, y para acercar estos tiempos, para cortar la distancia entre estos tiempos y también para traducir el lenguaje judicial en un lenguaje más llano, más compatible con el trabajo periodístico, una herramienta interesante es elaborar en el juzgado o en la Cámara o en la Fiscalía una suerte de síntesis de prensa. Una síntesis, es decir, el propio juez o el propio fiscal o alguien del equipo elabora una síntesis de una página en donde están allí contenidos lo que a juicio del operador judicial resultan los puntos más relevantes, más destacables, y hay precisiones de nombres, de jueces, de fechas, de lugares, de tiempos, lo que se está resolviendo, digamos, una larga lista de datos concretos que muchas veces después terminan deformándose. Entonces, de esta manera, creo que el proporcionar al periodismo una síntesis desde el propio juzgado con un lenguaje más llano, menos judicial, creo que ayuda en este sentido. Por lo menos la experiencia nuestra fue en este sentido positiva. Después, bueno, está la cuestión de la ansiedad muchas veces de los periodistas de tener la nota, ¿no? Esto, bueno, hay los jueces, en realidad los operadores judiciales lo padecen, lo padecemos. En general, en la justicia hay mayor proclividad a trabajar con los medios gráficos, porque quieren poner una distancia al juez o al fiscal de lo que se va a producir en los medios. Y en este sentido está claro que los que pagan el coste son en definitiva los programas de radio y televisión, de cable o de aire. Y esto, bueno, tiene la explicación en el sentido de que en general los jueces somos muy temerosos y muy cuidadosos de que la gente en general vincule el nombre del juez o del fiscal con la imagen de esa persona que va a salir reproducida en los medios. Está claro que hay notorias excepciones, muy notorias excepciones, que evidentemente no tienen ningún prurito en este sentido. Yo no estoy criticando esto, sino que simplemente destaco que, bueno, que no todo el mundo piensa de la misma manera, pero en general, y acá también yo me incluyo, hay una suerte de resistencia. Los jueces y fiscales en general somos más refractarios a tener un contacto directo, que salga al aire, de salir al aire directamente por radio y televisión. Tal vez esto también habría que replantearlo en algún momento, pero la situación en este momento es esa. La otra cuestión es, no siempre, pero cada tanto se advierte la falta del chequeo de la información. Es decir, el periodista recibe información de otras fuentes no judiciales, pueden ser las partes, interesados en propiciar alguna noticia judicial, y también me refiero, y especialmente, a las fuentes policiales. El periodista tiene una noticia de fuentes policiales que involucran de algún modo también la labor judicial y, muchas veces pasa que esto no tiene un chequeo de la fuente judicial y en muchas ocasiones esa información resulta ser parcial o resulta ser incompleta o incluso, no digo falsa, pero muy alejada de la verdad objetiva.
Habría que agregar acá una vieja experiencia que algunos de ustedes conocen del caso más emblemático de esta falta de chequeo, que fue una larguísima de casos que se llamaba de procedimientos policiales fraguados, en donde la Policía Federal durante muchos años, hasta el año 2003, tenía como una práctica sistemática por la cual, para mejorar la imagen ante la opinión pública, utilizaba a los medios de prensa, gráficos, radiales, televisivos, propalando permanentemente la realización de supuestos procedimientos policiales exitosos, y después se descubrió que eran absolutamente falsos, ficticios, fraguados, armados con personas inocentes que eran trasladadas de distintos lugares y se las llevaba a una trampa policial donde se le imputaban el robo de bancos, de restaurantes, tenencia de grandes cantidades de drogas, etc. Una práctica sistemática que afortunadamente desapareció en el 2003. Pero respecto de esta práctica estaba muy claro que no hubiera podido llevarse adelante de no haber sido porque los medios de comunicación se prestaron masivamente, compraron, si se quiere, la versión policial y nunca chequearon esa información, nunca siguieron los casos luego en la instancia judicial, donde rápidamente se sobreseía, se denunciaba a los jueces, se descubría que eran hechos ficticios. Pero digamos, ese fue el caso paradigmático, el caso de mayor alejamiento entre la verdad objetiva y lo que salió publicado en los medios. Fuera de este caso excepcional, el resto de casos se trata de falta de precisión, de visiones por ahí parciales o interesadas de alguna de las partes, etc. Es cierto, ustedes me van a contestar, a veces se intenta el chequeo de la fuente judicial y la fuente judicial no contesta, no está disponible, no quiere hablar. Bueno, en ese caso realmente no veo de qué manera entonces se puede evitar caer en esta situación. Bueno, entonces más o menos esos eran los puntos disparadores como para después generar las preguntas. Les agradezco mucho la atención y estoy a su disposición para responder. Gracias. Bueno, abrimos entonces el debate. Paciencia, hombre, paciencia. Elio, empezamos contigo. Bueno, asumiendo, no corporativamente, sino realmente, un montón de las críticas que yo creo que son muy válidas en relación a que nosotros no estudiamos derecho, aunque es muy bueno, por ejemplo, el compañero Ladeto es abogado y demás, eso ayuda, indudablemente. Pero para quienes de pronto tenemos que ir a cubrir algo, por ejemplo, en el interior, en donde nosotros cubrimos juicios que van desde violencia de género, es decir, violaciones y demás, hasta represores, por ejemplo, en el caso nuestro del año pasado, en Neuquén. Independientemente de eso, también es importante que ustedes asuman que nosotros en el interior vemos que los jueces, hay jueces que hablan y que cuando se prende una cámara, dicen nosotros no vamos a hablar, pero se acercan directamente. Entonces directamente buscan eso. Es decir, si bien otros le tienen terror y mucho miedo, quizá dicen, nosotros hablamos a través de nuestras sentencias y nada más. Pero bien, más allá de eso, mi pregunta concretamente es, en relación al tema de los juicios a los militares, especialmente donde la Corte Suprema de la Nación ha dado garantías para que los medios puedan hacer público, se dejen sacar fotos porque son públicos y demás. Nosotros, por lo menos en Neuquén, y yo creo que eso se repite sistemáticamente en todos lados del país y también aquí en la capital federal con juicios más resonantes, los jueces hacen todo lo posible para hacer dificultoso eso. Por ejemplo, no dejamos sacar fotos a los que son acusados,
que nadie los está colgando, sino que son acusados y por algo están ahí, tienen una acusación fiscal del Estado y de la querella y demás. Sin embargo, no se deja sacar. Está bien que quizá el tema de la grabación o no de los testimonios es otra cosa, pero para hacerlo más corto, ¿qué es lo que piensan ustedes con respecto? Primero, en forma personal, desde la provincia de Buenos Aires, si se quiere, y desde su experiencia haya tenido o no casos de este tipo, ¿qué se debe hacer eso? ¿Y qué piensan de sus colegas, muchos, que de pronto hacen todo lo imposible bajo argumentos, no digo leguleyos, pero sí judiciables, y concretamente no cumple con lo que la Corte Suprema de la Nación dice? A ver, es muy amplio. Yo voy a tratar de hacer algunas consideraciones, por lo menos de las que yo conozco. En la provincia de Buenos Aires, yo lo mencioné, que forma parte de la resolución que crea la figura del vocero. Es una opción, en este caso, hablando de los juicios orales, es una opción de los tribunales pedir una asistencia, no es una imposición. Y lo que es importante, y creo que Daniel lo va a decir con más fundamento que yo, es que esto tiene que ver con un principio de autonomía que tiene cada organismo para poder organizarse. Es decir, no se le puede imponer cuestiones que tienen que ver con cómo diagrama o cómo organiza un determinado juicio. Hay, por supuesto, propuestas, hay recomendaciones. Y en el caso de nuestro, cuando un tribunal pide nuestra asistencia, nosotros transmitimos cuál es nuestra posición al respecto. Y en ese sentido, por dar un ejemplo bien clarito, digo, el caso García Belsunce, hablamos de un tribunal concreto de San Isidro, que estaban realmente muy preocupados por la repercusión que podía tener el juicio que iban a empezar a ventilar, pidieron nuestra asistencia, y lo que se logró acordar es que claramente los periodistas podían ingresar de manera irrestricta, y en cuanto a la transmisión televisiva o radial, el tribunal estuvo dispuesto a que se pudieran transmitir en directo los alegatos y el veredicto. Hay toda una discusión que incluso hay expertos que tienen libros publicados al respecto acerca de si testigos en realidad tienen una situación especial y por eso resultaría atendible que no sean televisados o que no se difundan sus imágenes, pero en este caso concretamente se resolvió esto, y cuando nos pide asistencia a algún tribunal, nosotros somos de la idea de que se permita la posibilidad de sacar fotografías al momento de constituirse el tribunal, cuando se inicia el juicio, y que se permita la televisación, la transmisión en directo de la parte resolutiva del juicio oral y público, salvo casos muy especiales, porque hay que tener en cuenta, y eso tiene también que ver con conocer las características de determinados procesos. Por ejemplo, los casos de abusos sexuales, hay restricciones que son absolutamente razonables para la difusión de imagen de víctimas, y entonces hay limitaciones. Lo propio cuando se tratan de juicios en los que están involucrados menores. En fin, nosotros transmitimos una idea que está basada en que el principio es la publicidad y por supuesto eso en equilibrio con el normal desenvolvimiento de un juicio y la no afectación de normas del debido proceso. Sí, efectivamente hay una tensión inevitable entre, bueno, ciertas garantías y ciertos derechos de las partes que en mayor o menor medida están presentes en todos los juicios orales, y por otro lado, las expectativas ciudadanas y de los medios masivos de comunicación de dar amplia cobertura de esos juicios, garantizando el principio de publicidad de los actos de gobierno que también atañen a los emanados del Poder Judicial. De esto no hay discusión. Ahora, concretamente, ¿cómo se da esta tensión en estos juicios? El punto de partida es, hay una acordada de la Corte Suprema que da una serie de pautas o de estándares. Como dice Ezequiel, no se les puede imponer a los tribunales, pero sin duda tienen una enorme influencia, y lo que yo tengo entendido es que en general los tribunales las están acatando, con más o menos resistencias, pero
lentamente las van acatando. Por ejemplo, en la capital federal, 5 de los 6 tribunales orales en lo criminal federal van a llevar adelante juicios orales que van a empezar. Uno empieza la semana que viene, otros 2 empiezan en diciembre y otros 2 empiezan entre marzo y abril del año que viene. Es decir, que va a haber trabajo para todos. Ahí porque, y en el interior también va a haber muchos juicios orales. El Tribunal 1, el Tribunal 2, el Tribunal 4 y el Tribunal 6 ya adelantaron a la Comisión Interpoderes que está trabajando en los temas de lesa humanidad, que yo integro, que acatan 100% la resolución de la Corte. Y hoy la página del SIG publicó una noticia según la cual el Tribunal Oral 2, que va a ser el juicio del Atlético Banco Olimpo, un juicio muy importante del cual yo fui juez instructor, ya la noticia es que va a ser televisado, que se aprobó ampliamente la televisación y la única restricción es, con toda razón, es que no se puede filmar a los acusados, no se puede filmar a los acusados por una razón muy sencilla. Hay 180 víctimas, de las cuales 100 van a ir a declarar al juzgado, y otros testigos. Ninguno de ellos, cuando instruí la causa, nosotros no lo sometimos a ruedas de reconocimiento, porque pasaron 30 años, nos bastó, porque aparte es algo muy traumático, nos bastó con que hagan reconocimientos fotográficos. Entonces, no hay duda de que el tribunal considera un aspecto importante de la celebración del debate. Cuando venga cada testigo le va a decir, la persona que lo torturó está presente en esta sala, y la persona va a tener que señalarlo. Si se difunden las caras por televisión, esta prueba importante caería. Entonces, es absolutamente indispensable que los medios de prensa respeten esta consigna que elabora el Tribunal Oral por razones claramente relacionadas con el refuerzo, en todo caso, de la prueba relacionada con este caso. Pero creo que en general el panorama fue cambiando. Había un único tribunal, que era el Tribunal Oral Federal 5, que va a llevar adelante el juicio de ESMA, que empieza el 11 de diciembre, que allí era particularmente uno de los jueces, que se llama Guillermo Gordo, y que ahora, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, cambió el Tribunal Oral, pasó a otro, y con la nueva integración del tribunal que va a llevar a cabo el juicio de ESMA, también se van a acoplar y van a respetar las pautas de la Corte, casi con seguridad. Con lo cual, en general, yo creo que va a haber una amplia difusión de los juicios, pero creo que esta restricción tiene que ser comprendida desde el periodismo. Tenemos 11 personas que van a hacer preguntas, así que voy a pedir específicamente que la gente que pregunte. Mañana tenemos un espacio para que nosotros discutamos este tema dentro de la gente que esté participando de este congreso y este foro. Así que la intervención de las preguntas es clave por parte de ustedes para motivar el debate, y la brevedad de la respuesta que seguramente van a poder hacer las personas que van a ser consultadas complementa el cuadro. En tu caso y luego Mónica. Para hacer es con respecto a, recién en una charla anterior, el doctor Leandro Despoy, que es el auditor general de la Nación, destacaba la cooperación que tenían los periodistas con la auditoría, tanto en lo que es difusión de las investigaciones que se hacían, como en aportar pruebas. Le quería preguntar al doctor Rafecas qué relación o qué análisis hace, cómo ve el hecho de que los periodistas pueden aportar pruebas a las causas, desde lo que es la investigación periodística. Usted recién destacaba las diferencias que hay entre lo que es la rigurosidad de una investigación periodística y una investigación judicial, y el hecho de que los jueces actúen de oficio cada vez que hay denuncias periodísticas, porque muchas veces los periodistas investigamos, nos cansamos de denunciar y vemos que la justicia pareciera que los jueces no leen los diarios. No, créame que leemos los diarios, con mucho interés. Bueno, a ver, es una pregunta muy interesante que tiene, es muy difícil ser breve, cumplir con el mandato que me está transmitiendo Fabio. Da para otra charla en otro panel.
Claro, por eso. Sí, sí, sí. Menos mal que hice la disculpa, ¿eh? Menos mal, me la veo venir. A ver, la parte más aguda de tu pregunta, que es la parte final. Yo tengo una visión diametralmente opuesta. Es decir, la gran mayoría de las notas, no los trabajos de investigación, de las notas periodísticas donde se desliza un comportamiento criticable de algún funcionario del gobierno nacional, en el 80% de los casos esa referencia no encaja en un delito penal que nosotros podemos investigar. Entonces, hay como una gimnasia, un ejercicio ya muy asentado en los últimos años de una lista de denunciantes profesionales que se presentan a las 7:30 en Comodoro Pi y van con los recortes de los diarios sin más. Bueno, en las 3/4 partes de estas presentaciones, el hecho no encuadra en un delito, no hay elementos suficientes para hacer una denuncia, no constituye una denuncia penal en sentido técnico. La denuncia penal es una cosa muy seria. Hay intereses y personales de las personas señaladas, involucradas, muy importantes, muy delicadas, están en juego cuestiones institucionales muy serias. Una denuncia penal va a avanzar allí cuando tenga todos los elementos y tenga una serie de datos precisos que permitan darle cierta verosimilitud. Distinto es la cuestión con el trabajo del periodismo de investigación. Cuando el periodista trabaja durante muchos meses y finalmente el fruto de ese trabajo es una nota periodística muy amplia, de varias páginas, etcétera, ahí la cosa es muy distinta. En general, o bien hay una denuncia penal, una denuncia penal trabajando en paralelo, o bien se origina una denuncia a partir de ese trabajo de investigación. A veces el propio medio es el que presenta la denuncia, cuando finalmente lo expone ante la opinión pública. Pasa, por ejemplo, con los casos de Telenoche Investiga, ¿verdad? El propio Canal 13 se presenta, el Departamento Jurídico se presenta en la Justicia Federal y hace la denuncia. Entonces, esos casos sí que prosperan. Y a nosotros, yo soy muy receptivo y veo con mucho interés ese tipo de trabajo de investigación, y ha sido utilizado ampliamente en muchas causas. Sin ir más lejos, me acuerdo, yo tramité la causa de los sobornos en el Senado. Nosotros hemos hecho una reconstrucción fáctica de los hechos relacionados con ese episodio, en gran medida sobre la base del trabajo de los periodistas, a través de la investigación, de la reconstrucción del trámite cotidiano, a través de los trabajos de los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno y en el Congreso, de los diarios más importantes. Y también de los libros que después publican los periodistas sobre sus recuerdos y sus trabajos, sus notas relacionadas con estos temas. Para nosotros ha sido una prueba fundamental en ese sentido. Porque si no, ¿de qué manera uno puede reconstruir hechos que han ocurrido hace 10 años, ¿no? Si no es a partir de la visión de una persona ya entrenada y experta, como pueden ser los periodistas acreditados en ciertos sectores. De modo tal que yo haría la distinción ahí entre una cosa y la otra. Hola. Mi planteo es principalmente para el doctor Rafecas, y tiene que ver con esto de que, por una parte, me parece muy interesante que no sean solo críticas hacia los periodistas, hacia el mal trabajo, sino también rescatando el esfuerzo importante que hacen muchos y la formación que han cultivado en su carrera profesional, porque creo también que hay muchas cosas que se hacen bien. Y creo que también muchos colegas y muchos jueces o agentes de la justicia están entendiendo que en realidad esto se trata de dos lógicas diferentes. La lógica de la justicia es una y la de los medios de comunicación, periodistas incluido, es otra. De todas maneras, hay una cuestión que a mí me genera como inquietud, y es que en muchos casos está en las manos del propio juez decidir si va a permitir el acceso a la cobertura, por ejemplo, de parte de un medio, cuando en realidad en tal caso sería no solo juez de la causa, sino también parte, porque
la prensa también cubriría el accionar de él. O sea, no es la persona probablemente adecuada para tomar una decisión de esas. Entonces, está por un lado la demanda de acceso a la información pública, que está de moda, pero que se concreta en eso, y tenemos a los agentes que deberían ser cubiertos por esta demanda, porque también tenemos derecho a ver cómo actúa un juez, decidiendo, claro, hay muchos casos, claro, decidiendo si pueden ser mirados por la sociedad. O sea, no solamente el resultado del juicio, sino ellos como actores. Sí, esto es un dilema muy difícil de solucionar. Tiene que ver, creo, con la postura, en todo caso, de cada juez respecto de la vigencia de este principio de publicidad de los actos de gobierno. Una muestra muy clara de esto se está dando a partir de la presentación que están haciendo algunas ONG dedicadas a monitorear las causas de lucha contra la corrupción. Y bueno, los informes no son muy auspiciosos en ese sentido, en general, en Capital Federal, no me imagino lo que podrá ser en el interior. En la capital, la regla es que los jueces deniegan, basándose en, bueno, en ciertas consignas procesales, agarrándose de la interpretación de alguna norma del Código Procesal. De los 12 jueces federales de la capital, solamente 2 somos los que tenemos una postura irrestricta para el acceso a las causas de estas ONG, y el resto o tiene una postura terminantemente en contra o tiene trabas permanentes y de hecho en definitiva no le permite el acceso. Y en cuanto a la Cámara Federal, hay una sala que permite el acceso irrestricto y hay otra sala que dice todo lo contrario. Es decir, efectivamente hay acá otra tensión. Y tiene que ver con lo que vos señalás, es decir, está claro, los jueces en este sentido tenemos claro que en parte el acceso al periodismo o a estas ONGs en las causas también significa auditar y controlar, no controlar, pero auditar el trabajo del propio juez. Entonces, pero bueno, esto yo no advierto, por lo menos en el modelo procesal con el que nosotros trabajamos, y con la legislación vigente actualmente, incluso a nivel constitucional, no advierto posibilidad de que se pueda solucionar en el corto plazo. Con la idea de continuar con el debate, pero también con la posibilidad de que quienes se anotaron para el taller de Google lo sepan, en 5 minutos comienza, así que están dispensados para ir hacia allá. Mario Bravo 1302, por acá derecho 2 cuadras, Laboratorio 1 y 2 en primer piso. En tanto, continuamos acá con la mesa y el debate. Bien. Para Ezequiel, acá. Existen dos visiones sobre el funcionamiento de un área de prensa del Poder Judicial. Unos que entienden que es una oficina que puede facilitar, muchas veces lo que decían recién, cuando el juez no quiere hablar, la oficina de prensa puede allanar el camino hacia alguna resolución o no. Otros entienden que la oficina de prensa es un filtro justamente creado para evitar que los periodistas lleguen a los jueces y que indaguen más allá de lo que la justicia quiere decir sobre determinada causa o sobre el global de las causas. Yo quiero saber cuál es tu postura, tu posición ante esos periodistas que, me imagino, insistentemente buscan esquivarte, buscan eludir y buscan llegar al juez o al fiscal de primera mano. Y bueno, ¿cuál es tu postura ante eso? ¿Y cuál es tu postura cuando viene un juez de los que no quieren atender a la prensa a reclamarte o a reprocharte por qué ese periodista llegó al despacho? Está bien. En primer lugar, para que quede clara mi posición, yo hasta que me propusieron trabajar en la Corte, trabajaba como periodista y detestaba a los que definía como prenseros, que terminé convirtiéndome en eso. Así que yo trato de facilitar. Por eso yo cuando empecé mi exposición quise leer parte de la resolución que crea la figura del vocero, porque en realidad yo me obligo a cumplir esa resolución y trato
propicio, impulso a que los distintos operadores de la justicia tengan en cuenta estos principios. Insisto con esta noción de que nosotros no le podemos imponer digamos, un determinado comportamiento si se lo proponemos bajo estas pautas. Nosotros tratamos de trabajar en pos de facilitar, no de filtrar, de obstaculizar. Muchas veces nos damos la respuesta deseada por esta. Ahora, cuando no la damos, tratamos de explicar por qué no la podemos dar. Muchas veces tiene que ver con esta cuestión de diferencias de tiempo, de la ansiedad del periodista, la necesidad de resolver una nota hoy y la imposibilidad de poder dar una respuesta, no tanto porque una oficina esté cerrada o porque nosotros no atendamos el teléfono después de las 2 de la tarde, porque a mí me pueden llamar hasta las 11 de la noche y voy a atender el teléfono, no muy alegremente, pero lo voy a atender, sino porque a veces la propia dinámica del proceso impide que se pueda dar una determinada información solicitada en ese momento. Pero insisto con esto de que el juez tiene la última palabra. Hay una posición que tiene la Corte, hay una posición que tratamos de derramar hacia los demás tribunales, hay jueces que son más permeables al trato, otros menos permeables. En definitiva, la última palabra la va a tener el juez. Y a mí me ha pasado recientemente que me llamó un periodista del diario Clarín con respecto a un tema que le han dado mucha difusión en el diario y querían hablar con una jueza de San Isidro y la jueza no le gustó cómo venía trabajando el tema este periodista. Yo tenía una mirada distinta a la de la jueza y yo le proponía que si ella no quería hablar tratáramos de transmitir la información a través nuestro. No quiso saber nada y bueno, se dan estas situaciones. Sí, para el doctor Rafecas, mi consulta es, ¿qué se espera de los periodistas en cuanto a este compromiso tácito de preservar determinadas pruebas, de no dar a conocer determinadas cosas, determinados detalles de una investigación en particular, para no afectar alguna causa judicial, la resolución de alguna instrucción concreta? Un caso para ejemplificar, hace poco en Viedma nos pasó que publicamos una foto de una mujer que se presumía que había, o en realidad estaba detenida, por la acusación de haber asesinado a una hijastra. El propio marido entregó la foto, nosotros no sabíamos, el juez muy cerrado no había dicho que iba a ser una rueda de prensa, ¿no? Bueno, esto después hizo un escándalo porque parece que podía afectar la rueda de prensa. Bueno, esto la rueda de reconocimiento, perdón. Lo que, digamos, la duda que nos queda es, él nunca dijo que la iba a hacer, no podíamos adivinarlo, y el propio marido, el padre de la nena, era el que había entregado la foto, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saberlo? ¿Qué se espera de los periodistas en cuanto a estas actitudes para colaborar en cuanto a preservación de pruebas, el secreto del sumario, todo este tipo de cosas que manejan ustedes, ¿no? A ver, yo creo que la justicia no tiene ningún derecho ni ninguna prerrogativa para intervenir o decirle al periodista cómo tiene que hacer su trabajo. Esto como punto de partida, es decir, si el periodista por otras fuentes no judiciales obtiene información, bueno, puede trabajar libremente. Si al periodista, por esta capacitación, esta formación que yo digo en los principios elementales del modelo procesal, le surge alguna duda acerca de si algún elemento de prueba puede llegar a hacer algún ruido, puede llegar a generarle algún conflicto al juez, bueno, vendría muy bien que haga la consulta. Antes de publicarlo, que pregunte, pero esto no es algo que nosotros lo podemos imponer. Es decir, sí creo que si la información, yo cuando hablaba en la pregunta anterior, cuando decía que los periodistas en general, bueno, respetan las consignas que se conversan con la fuente judicial, me refería justamente a que al marco de la proporción, de proporcionarle la información desde la fuente judicial, es decir, en ese diálogo, en esa relación. No me refiero a otras fuentes no judiciales de las cuales la justicia no tiene en principio por qué opinar ni por qué intrometerse. Pero insisto, creo que en todo caso, si se generan dudas,
es muy bueno y sería realmente muy positivo que el periodista pregunte en la fuente judicial si esto podría generar algún tipo de complicación. Sí, yo quería consultar su opinión sobre un caso en particular. Hace muy poquito en Chubut terminó un juicio que se llamó la mega causa, que fue un fraude al Banco de Chubut. Durante un año hubo larguísimas audiencias. En un momento el tribunal prohibió a la página de internet del diario que transmitiera en tiempo real las declaraciones de los testigos, porque eso podía influenciar en los que venían después. Bueno, quería saber la opinión sobre eso porque tiene que ver con la justicia e internet, es un nuevo medio en este contexto. Bueno, sí, esto es un riesgo también, y es posible también que en algún juicio en particular sea particularmente relevante preservar las declaraciones, sustraer en todo caso las declaraciones de los testigos para su transmisión en vivo. ¿Sí? Esto es muy posible, puede llegar a ocurrir, especialmente en aquellos casos en donde no haya declaraciones previas del testigo en esa causa o en otros medios, en otros ámbitos, y dependa en definitiva el grado de convicción para la sentencia condenatoria de la coherencia que guardan distintos testigos que van a ir declarando a lo largo de los días. Creo que es algo bastante comprensible que el tribunal ponga restricciones en este sentido. Se da también en los juicios de derechos humanos, se da también de algunos jueces que pretenden, ¿no? Pero por ejemplo, el juicio que va a empezar ahora en noviembre, Atlético Banco Olimpo, los testigos que van a declarar, ya declararon 50 veces, declararon en la CONADEP, declararon en la Secretaría de Derechos Humanos, declararon ante los medios, han respuesto sus relatos una enorme cantidad de veces, no sé, Mario Villani, un testigo que declaró 50 veces. Entonces no tiene ningún sentido restringir en esos casos que la televisión permita que se difunda públicamente una vez más el testimonio que ha volcado ya 20 veces. O el día de mañana, cuando declare Mario Pontacuarto en el juicio de los sobornos del Senado. Sería descabellado argumentar, no, a ver si los demás... ¿Me explico? Entonces, tiene que ver con eso también. El estándar sería este. Esto en todo caso para los jueces, ¿no? Cuando realmente la prueba es importante y ese testigo no ha declarado antes, entonces sí hay que preservarlo porque hace a la coherencia y a la convicción, al grado de convicción de la prueba. Pero si esto ya se ha hecho público previamente, entonces no tiene ningún sentido. Y hay que permitir, porque por ejemplo, especialmente en el caso del juicio de derechos humanos, mi opinión personal, más allá del rol de juez, como estudioso de todas estas cuestiones, etcétera, es más importante para la consolidación del Estado de Derecho y el alejamiento del modelo autoritario, es más importante que se transmita públicamente, masivamente, cotidianamente, lo que padecieron las víctimas, la tortura, los secuestros, el asesinato, el sufrimiento que padecieron en los centros clandestinos, que la mayoría de la sociedad todavía no ha tenido acceso directo a esto, que es lo que en definitiva termine pasando, si los condenan, si a 10 años, a 15, a 20, si por tortura, si por genocidio. Me parece más importante la difusión masiva de los testimonios. Y esto creo que es lo que está interpretando, por ejemplo, el Tribunal Oral 2, con la decisión de permitir la televisación de todo el juicio, con excepción de los rostros de los imputados. ¿Puedo agregar brevemente, perdón, En La Plata también, la Justicia Federal de La Plata, en los juicios a Bombernic y Echecolat, tuvo un criterio muy amplio. Me parece que es interesante analizar o reflexionar sobre la distinción de juicios por delitos de lesa humanidad y juicios sobre delitos comunes, para analizarlo, más allá de que se pueda coincidir en que se tiene que llevar adelante un mismo comportamiento o no, tal vez no sea lo mismo. A propósito de transmisión en Internet y el SIG, Cromañón transmitió al mismo estilo que yo contaba en el caso Carrascosa, García Belsunce, la parte definitoria del juicio, no las declaraciones de testigos. Y a propósito del caso que yo comentaba de García Belsunce, una anécdota sobre la que voy a preservar el nombre del periodista, a mí me pasó, por asistir a este tribunal, que cuando iba a declarar un determinado testigo, un periodista de un medio muy importante me dijo: nosotros queremos televisar esa declaración.
digamos, habían aceptado pacíficamente la decisión del tribunal de que las declaraciones testimoniales, insisto, un juicio no por delitos cometidos durante la dictadura, no fueran televisados. Pero ese testigo lo querían. Y dijo, preguntarle al tribunal si hace una excepción. Lo planteé y no hicieron una excepción. Bueno, mañana los vamos a reventar. Y al día siguiente este periodista escribió en el diario de mayor tirada de la República Argentina, un tribunal dubitativo y temeroso, ¿no? Que no se dejara televisar a los testigos en conjunto. Una anécdota. Sí, para el doctor Rafecas, yo quería saber cómo cree usted que podría mejorarse la relación entre los periodistas y los jueces. En particular, quizás en su caso, usted mencionó esto de la síntesis de prensa, que decidió, pero en este es su tribunal, digamos. Entonces, ¿cómo cree, digamos, que podría hacer alguna recomendación o algo que de alguna manera desde FOPEA también podamos, así como el tema de hemos impulsado un acuerdo con la Corte y del tema de que vemos, el tema de la vocería, creemos que facilita la tarea del periodismo realmente? ¿Cómo cree, digamos, que podría ser un aporte, digamos, para facilitar esta tarea que en definitiva contribuye a una mejor, si la nota periodística, el informe periodística es mejor, se cumple mejor la tarea de la justicia también, ¿no es cierto? Sí, estamos pensando más o menos lo mismo desde ambos ámbitos, ¿no? Yo creo que un camino interesante para transitar en ese sentido es la realización de talleres conjuntos. Es decir, talleres donde jueces y periodistas trabajen conjuntamente, como se viene haciendo, creo que fue el CIPEC con la Fundación Noble. Hicieron 2 o 3, creo que fueron 3 talleres a lo largo del año pasado y el anterior, en donde frente a frente, en ámbitos como estos, pero la mitad periodismo y la mitad jueces. No. Bueno, yo creo que, por ejemplo, estoy seguro que la presidencia de la Corte y la gente que trabaja estos temas en la Corte Suprema no estaría de acuerdo también en por ahí en avanzar en que entre ambas instituciones se haga algo como esto y un taller en donde podamos transmitir estas experiencias y bueno, ir avanzando en estas ideas. Especialmente en ir removiendo prejuicios mutuos, ¿no? Periodistas tienen con los jueces y jueces con los periodistas. Eso es una idea. No, que publicaron un manual de buenas prácticas, no me acuerdo cómo se llama, y recomendaciones en función de esto, en un trabajo conjunto con la Corte Suprema, gente de FOPEA y voceros de superiores tribunales de algunas provincias, si no tengo entendido. Perdón, posición en el SIG para los colegas que lo quieren, llaman o se conectan y se los mandan por mail. Bueno, yo ratifico un poco el chivo, ¿no? Del convenio que hizo FOPEA con la Corte Suprema de Justicia y también con las Cortes de Salta y Santiago del Estero, y el espíritu de FOPEA es seguir, bueno, con ese que hablamos bastante, también con la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Formosa y Chubut en los próximos tiempos, y que eso sea un marco primero para facilitar el acceso a la información judicial de los periodistas, para capacitar a los periodistas en el tratamiento de la información judicial y también para capacitar a jueces y miembros del Poder Judicial en cómo comunicar esa relación. Lo que sí notamos es que hay como un espíritu que está bajando de arriba para abajo y no de abajo para arriba, digamos, ¿no? Que es más difícil para un juez, salvo los contactos que uno pueda tener con jueces en particular, jueces de primera instancia, romper con esa estructuración, quizás a veces hasta por temor a recusaciones, digamos, a muchísimas cosas, o quizás por esta cuestión de cultura de desconfianza, ¿no? Pero vemos que hay un mensaje de arriba hacia abajo, ¿no? Esperemos que se pueda cumplir. Igualmente, a lo que quería ir era que en un punto es uno de los temas en discusión que ha generado esta desconfianza mutua entre el periodismo y la justicia, que es el tema de la discusión entre la verdad real y la verdad jurídica, ¿no? Esto que ha aparecido en distintos juicios, donde, lo hemos hablado con algunos jueces incluso, nos plantean que nosotros podemos meter o denunciar determinadas cosas sin el grado de responsabilidad
que deben tener la justicia para demostrar determinadas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se puede, cómo se puede enfrentar esta verdad jurídica versus verdad real, digamos? ¿Y cómo es para un juez saber que, más allá de que uno tiene que respetar las garantías del debido proceso, saber que a veces ese respeto de las garantías del debido proceso choca con la verdad real? No tiene que ver con la verdad real. No, bueno, todas las profesiones tienen virtudes y defectos y reglas muy claras de actuación, y una regla fundamental de la labor judicial es el respeto por la verdad procesal. Es decir, allí cuando los jueces, especialmente los jueces, transponemos el marco de la verdad procesal y vamos atrás de la verdad real, sacrificando o sin importarnos los costos, nos estamos saliendo del ejercicio de nuestro rol. Porque justamente la verdad procesal está firmemente sujetada por un repertorio de garantías procesales y penales que nosotros no podemos transponer. Básicamente y especialmente la cuestión de la confesión del imputado, ¿no? Que tanto sufrimiento ha llevado a lo largo de los siglos y que, bueno, es una tentación permanente, digamos, incluso no digo de las agencias policiales, ¿no? Pero también en parte de las agencias judiciales, como hemos visto todos en la película El secreto de sus ojos. ¿Quién no vio la película El secreto de sus ojos? Que hay un momento en el cual la jueza y el secretario, a través de una artimaña absolutamente prohibida desde el punto de vista del procedimiento judicial, le arrancan la confesión al imputado respecto de una serie de delitos que estaban procurando probar, ¿verdad? Y eso que está visto ahí en la causa, en la película, como un triunfo y algo que el público aplaude, bueno, es claramente una infracción y un medio al cual los jueces estamos absolutamente imposibilitados. De modo tal que la cuestión es que la relación entre la verdad procesal y la verdad real podemos trazar un paralelo entre lo que es la justicia terrenal y la justicia divina, o la búsqueda de la verdad, digamos, humana y la verdad como concepto trascendente. ¿Qué es la verdad real? Es un concepto muy difícil de alcanzar y nadie, en definitiva, va a terminar de llegar nunca a la verdad real. Todo lo más que podemos llegar es a la verdad procesal, respetando especialmente los medios que podemos emplear para llegar a esa verdad. Y en el caso de que esos medios no alcancen para probar la hipótesis acusatoria, bueno, archivar o sobreseer. Estas son las reglas del juego. Las últimas dos preguntas. Sí, yo quería añadir un punto de vista o una mirada de este lado del mostrador con respecto a algo que dijo el doctor Rafecas sobre el SIC. Por supuesto que los periodistas damos la bienvenida que el Poder Judicial dé publicidad a todos los fallos completos a través del SIC, pero a la vez vemos con cierta preocupación que el SIC se ha convertido, o sea, la Corte ha convertido al SIC en una redacción. Ha contratado redactores, incluso manda cronistas a los pasillos de tribunales a cubrir tal o determinada noticia, hasta con medios técnicos que muchas veces los periodistas de calle normales no tenemos. Entonces esto nos hace acordar, por ejemplo, lo que hace el Poder Ejecutivo, que ninguneó durante años a la sala de prensa de Casa Rosada, ninguneó a una dirección de prensa o tenía un vocero mudo, y ahora puso un portal de noticias, creó una redacción y ellos crean, digieren y emiten sus noticias a piacere, ¿no? Nos parece que de alguna manera la Corte Suprema de Justicia está imitando o está siguiendo ese camino, y para los que cubrimos temas judiciales a veces nos preocupa, porque claro, una cosa es ir a golpear la puerta de un juzgado diciendo vengo de tal medio, y otra cosa es diciendo vengo de parte de Lorenzetti. Nos ha pasado. Solamente lo digo como otro punto de vista desde aquí, ¿no? Ya que aprovecho que usted está aquí, doctor. Y segundo, le quería preguntar si nos llama mucho la atención que este sistema de denunciadores profesionales que usted estaba mencionando, en algunos, no pocos casos, funcione. Es decir,
¿Falla algo en el Poder Judicial para que este sistema de denunciadores profesionales funcione y a veces hasta madrugan a los fiscales que cometieron hacer una denuncia? Bueno, evidentemente están ocupando un lugar vacante en el sistema de funcionamiento de la justicia. En parte porque, por más que un fiscal quiera ponerse a trabajar a partir de lo que surge en una nota periodística, al fiscal no le dan tiempo no le dan ni 2 días para hacer una investigación preliminar que mínimamente chequee o confirme algunos puntos que están establecidos en una nota. Porque, insisto, el denunciador profesional, diario, caliente, recién salido de prensa, 7:30 se presenta porque está pugnando con otros denunciadores que quieren también presentar esa misma denuncia. Y el primero que llega es el que queda en la carátula. Y esto entonces, históricamente, por ejemplo, Moner Sanz, ¿no? El abogado que denunció el contrabando de armas. Porque fue el primero que llegó, hizo la denuncia por el contrabando de armas. Entonces, digo, por más que el Ministerio Público quiera cumplir esa función, este ejército de abogados que están ahí atentos a este tipo de cosas, no permiten que se realice un trabajo mínimo para hacer esa denuncia desde un ámbito, desde un organismo requirente. En cuanto a la otra cuestión que vos planteabas, mira, yo te diría lo siguiente. Me parece que es un argumento que no empaña la iniciativa del SIG, porque me da la sensación de, y esto también a partir de la experiencia incluso personal, las fuentes judiciales, por ejemplo, que trabajan con el juzgado mío, no van a buscar al SIG la información. Digamos, se sigue trabajando como trabajamos habitualmente. Y en contacto con colegas que más o menos también trabajan, tienen una relación profesional con los periodistas, es exactamente lo mismo. No vino a cambiar nada en este caso el SIG. Poniendo un poco entonces, matizando un poco la preocupación que a vos te genera. El periodista de judiciales, como es tu caso, sigue trabajando normalmente con las fuentes judiciales con las que tiene acceso. Lo que viene a traer de bueno la página del SIG, lo hablábamos recién con Ezequiel, me parece a mí, es que la página del SIG permitió que muchos jueces y cámaras y tribunales como la Casación o la Cámara Federal, que antes eran muy refractarios a contactos con cualquier fuente judicial, fuente con alguna periodista, ahora informan online a través del SIG esas resoluciones. Creo que en definitiva es una ganancia para el periodismo. Porque, insisto, aquellos que ya tenían judiciales previas siguen trabajando igual que siempre. Es decir, en mi caso, yo no mando inmediatamente la noticia al SIG. Trabajo con las pautas normales, con los fuentes judiciales, y en todo caso, en un segundo momento, se manda la resolución completa al SIG. Es decir, que no hay ninguna afectación al trabajo profesional de periodista. Y en cambio, se suma ahora que muchos tribunales, cámaras y juzgados que antes no tenían ningún contacto con la prensa, ahora por lo menos se dispone de esta vía para que en definitiva el periodismo acceda a esa información. Aquí hace un comentario sobre el tema de las armas, doctor, porque eso fue en el año 95, sí, cuando los jueces federales, muchos de ellos miraban para el costado y había una mayoría automática del menemismo. Moner Sanz hizo la denuncia 10 días después de que Clarín empezó su investigación, todos los días, y ningún juez, tuvieron 10 días para hacer la denuncia, entonces quería hacer... Ahora sí, es cierto que ahora, por ejemplo, salió el tema de la declaración jurada viene de Cristina y al otro día, 7:30, hay varios haciendo cola. Sí. En ese caso. Bueno, en el caso de los sobornos, en la causa de los sobornos, fue exactamente igual. Son 4 denuncias de denunciadores profesionales, 7:30, 7:32, 7:35 y 7:45. Las dos cosas. Sí. Cortita, yo quisiera traer a colación cómo juega en todo esto la presión del poder político en la relación que estamos hablando entre los periodistas y el poder judicial.
Pregunto esto en función de lo siguiente. En la provincia de Chubut, desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal, el sistema judicial se ha acelerado muchísimo y la verdad que está trabajando bastante aceitado. Es más, tengo entendido que por el resto de los poderes judiciales se está visto bastante bien precisamente la actuación que está teniendo hoy por hoy el Poder Judicial. Sin embargo, quienes trabajamos en los medios hemos dado cuenta en los últimos tiempos un embate bastante violento por parte del gobierno en cuanto a las acciones que está teniendo la justicia. Y quiero tomar este dato que usted sugería cuando decía que bueno, se termina confundiendo justicia con seguridad, ¿no? Y bueno, y esto es lo que apunta el poder, al menos en este caso, en el caso de la provincia, apunta justamente eso, empañando todo esto que le estoy señalando de cómo está trabajando bien el Poder Judicial. Sí. Por eso quería saber respecto de cómo incide la cuestión política. Es cierto, comparto la preocupación, es cierto. En la capital federal afortunadamente no parece que esto sea algo grave, pero por ejemplo lo que es la provincia de Buenos Aires, las declaraciones públicas del gobernador y del ministro de Seguridad encuadran claramente en esto que estábamos señalando como algo criticable, que en definitiva lo que apunta, digamos, son estrategias políticas que apuntan a desviar, en todo caso, el foco de atención a sectores que no tienen un papel que cumplir, insisto, en esta materia, y que obviamente tiende a ocultar las enormes deficiencias de los verdaderos responsables directos de estas políticas, que es en general es el poder político provincial o nacional, según el caso, ¿no? Creo que en este sentido, permítanme, digamos, decirlo de esta manera, me da la sensación de que el periodismo en estos últimos 10 años ha ido ajustando su papel con respecto a estos discursos. No compra ahora tan fácilmente estos discursos que muchas veces vienen de sectores políticos o de algunos personajes como era Bloomberg en su momento, ¿verdad? Con lo cual, bueno, espero que la cosa siga afianzándose también, ¿no? Sí. Una consideración con respecto a este tema. Es cierto lo que decía Daniel, que en la provincia se advierte esto con bastante frecuencia. En la provincia tienen muy buenos reflejos los colegios de magistrados. El colegio de magistrados de la provincia de Buenos Aires está muy adiestrado y no deja que cope el centro del ring mediático un funcionario del Ejecutivo. Le sale a dar pelea francamente, con otro estilo, porque tiene otro rol. La Corte de la provincia ha emitido un buen número de pronunciamientos para fijar posición con respecto a cuestionamientos o planteos del Poder Ejecutivo, sobre todo cuando se implementó el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil y la necesidad con recursos e infraestructura para que pueda funcionar. Y a eso te agrego que siempre como una opción, también como una opción del juez, hemos trabajado con muchos jueces de garantías, es decir, vamos a la línea, a los que tienen más dificultades, para asistirlos. Hace poco, concretamente, un juez de garantías que tenía que resolver el desalojo en la fábrica Kraft se comunicó con nosotros y más allá de que después la actuación policial fue lo dominante en la agenda periodística, lo cierto es que los argumentos de la decisión del juez fueron muy considerados, tuvieron sus recuadros aparte, destacados, para que quede claro cuáles fueron los fundamentos de la decisión del juez. Es decir, que también se trabaja en ese sentido para evitar justamente que operadores de los poderes políticos que tienen mucha más gimnasia, están mucho más adiestrados, se queden con la posición con respecto a un tema que también tiene una arista judicial. Está claro que la agenda es bastante larga y compleja, porque además hay que entender que, según la legislación vigente, cada juez es el dueño del proceso, de alguna manera. Entonces, acá la cuestión que tenemos por delante es convencer uno por uno a todos los jueces que trabajar del lado y en conjunto con la prensa es lo mejor para la sociedad, no para ustedes ni para nosotros. Dicho esto, queremos agradecer a las dos personas que han estado acá con un fuerte aplauso, Ezequiel Klass, Daniel Rafecas. Muchísimas gracias por los aportes que van a ser muy bien considerados. Muy amables. Y apenas con una hora de retraso terminamos.
Mañana, 9 de la mañana, recomenzamos la actividad con conferencias magistrales y esperamos que estén todos acá en punto.